Bueno, pues como bien hemos leído, la palabra del Señor tiene que ser nuestra delicia, como bien ha dicho Ruth, y hemos leído en su palabra, y ahora a través de ella pues vamos a escuchar la voz del Señor. Te doy paso, pastora. Buenos días a todos, bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, no sé si se me oye bien, ¿no? He ido oyendo la voz por un momento. Pero como la que habla es la palabra, y tenéis la escritura, ¿verdad? ¿Tenéis la Biblia? ¿Quién nos ha traído la Biblia? ¿Qué le voy a dar? No, hombre. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a continuar en el Salmo 23. ¿Os acordáis que estuvimos hablando del Salmo 23? Estuvimos viendo que Jehová, ¿lo repetimos todos juntos? ¿Sí? A ver si nos acordamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria al Señor. Qué bonito es que aprendamos la palabra del Señor de memoria. Es maravilloso, porque en cualquier momento podemos, si no tenemos la Biblia a mano, tenemos nuestra cabeza y el Espíritu Santo que nos ayuda a recordarla. Así que es hermoso poder recitar la palabra del Señor. Muy bien, pues estuvimos viendo la última vez que en este salmo podemos ver sobre todo tres aspectos importantes que nos enseña la palabra del Señor. El Salmo 23 nos enseña que el Señor nos guía. Eso es un aspecto importante. Él es nuestro guía. Como pastor nuestro, nos guía hacia donde tenemos que ir. Que Dios también es aquel que nos protege. El Señor nos protege de todo mal. También estuvimos viendo ese aspecto de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor. Y hoy vamos a estar viendo que el tercer aspecto, que es el Señor que nos provee. Y el nombre para esto lo estuvimos aprendiendo, ¿os acordáis? ¿Cuál es el nombre de Dios? Es mi proveedor. Jehová Jireh. Muy bien, qué buenos alumnos soy. Muy bien, pues hoy vamos a ver acerca de el Señor como nuestro proveedor. Vamos a poner este tiempo una vez más delante de Él. Señor, te amamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú alumbres, Señor, nuestro entendimiento, Señor, a la luz de la palabra, Padre, para que podamos comprenderla, para que tú hables, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues la primera frase que podemos ver en todo el Salmo acerca de que Dios nos provee es fundamental. Y además es una frase que no deja lugar a dudas. Primer versículo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. Y cuando leo esto digo, bueno, Señor, muchas veces no tengo aquel abrigo que necesito. Señor, muchas veces no tengo ese trabajo que necesito. Señor, muchas veces no tengo ese hijo que me gustaría tener. Señor, no tengo esa esposa o ese esposo que me gustaría tener. Entonces, como dices en tu palabra, que nada me faltará. Fijaros, el salmista cuando habla con una certeza absoluta de que él está junto a su pastor y que su pastor es alguien infalible,
que su pastor nunca falla, que su pastor está ahí, que no es aquel pastor lejano que no quiere saber nada de nosotros, que nos ha abandonado a su suerte como ovejas y que nos dice que nosotros nos busquemos la vida. No, es un Dios cercano, es un pastor cercano que está con nosotros, que nos alumbra, que nos guía, que nos protege y que se preocupa también de nuestras necesidades, se preocupa por nuestras necesidades. Hay un versículo muy hermoso que dice en el Salmo 5.3 también dice: Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Muy bien, y esperaré, dice el versículo. Este versículo me encanta, es muy hermoso. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dice es que de mañana nosotros estamos buscando la presencia del Señor. Desde mañana temprano nos ponemos delante del Señor y ponemos nuestras peticiones y ponemos anhelamos la comunión con Él para que Él escuche lo que nosotros tenemos que decirle. Y nosotros podemos ir con toda la confianza delante del Señor desde mañana para hablar con Él y para decirle: Señor, esta es mi oración, estas son mis necesidades. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes de mi vida, tú sabes absolutamente todo de mi vida, nada te es oculto, incluso lo más profundo de mí, tú lo sabes mucho mejor que yo. Pero yo quiero de mañana buscar tu presencia y que me escuches. Y el Señor dice que oirá nuestra voz. Pero no solamente basta con que nosotros nos presentemos delante del Señor y le pidamos las cosas que necesitamos y hablemos con Él en aquello que nosotros necesitamos, sino que dice la Escritura que tenemos que esperar. ¿Y esperar a qué? Pues mira, hermanos, muchas cosas. Primero, lo fundamental, esperar a que Dios te hable. Y muchas veces vamos delante de la presencia del Señor con muchas prisas, porque tenemos los quehaceres del día, tenemos 1000 cosas que hacer, o simplemente porque nos hemos acostumbrado a ello. Vamos al Señor como si fuera algo rápido, algo instantáneo, como estamos acostumbrados en la sociedad hoy en día, que todo lo queremos rápido, que todo lo queremos ya, y no nos acostumbramos a tener nuestro tiempo. Hermano, Dios es Dios real. Dios está en su trono. Dios es alto y sublime. Merece toda la gloria y toda la honra, pero Dios se ha acercado a nosotros. Y eso es algo que tenemos que estimar. Y no podemos venirnos delante del Señor, delante de la presencia del Señor de cualquier manera. Tenemos que saber que podemos venir confiadamente delante de Él, pero que también tenemos que ir delante de Él con toda reverencia y con toda sumisión y esperando qué es lo que el Señor tiene que decirme. Porque cuando yo voy con esa actitud de esperar lo que Dios tiene que decirme, Dios me va a hablar. Y me va a hablar a través de la palabra, y me va a hablar a través de su Escritura, y me va a hablar a través de su Santo Espíritu. Así que no debemos de tener prisa delante del Señor. Mi pastor, nuestro pastor, es aquel que provee de tal manera que nosotros no tenemos que ir a buscar a otros pastos, no tenemos que ir a otros lugares para suplir las necesidades que tenemos y que tenemos que esperar en Él. No tenemos que hacer eso. Solamente tenemos que esperar y confiar en Él. Y hermanos, eso nos cuesta la misma vida. Nos cuesta la misma vida. Porque siempre queremos tomar la rienda de nuestra vida y hacer lo que creemos que tenemos que hacer, sin contar con el Señor, o a lo mejor contando con el Señor, pero muchas veces no esperando el tiempo suficiente que tenemos que esperar. Porque Dios, como nuestro Padre, Dios como nuestro pastor, quiere lo mejor para nosotros, pero muchas veces nos dice que esperemos. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos. Y muchas veces el Señor dice: espera en mí, espera en mí. Yo voy a darte lo que necesitas. O a lo mejor no voy a darte lo que necesitas, lo que crees que necesitas. Voy a darte otra cosa. Pero ¿sabéis lo hermoso, hermano? Que independientemente de los planes que sean
el Señor, sabemos dos cosas. Uno, que son buenos. Y otra, que en esa espera hemos pasado tanto tiempo con el Señor, delante de su presencia, que aprendemos que lo que realmente llena y lo que realmente tiene que anhelar nuestro corazón es estar delante de Él. Aprendemos en esa espera a valorar la presencia del Señor, y ya todas las demás cosas nos resultan secundarias, y ya nos da igual si tenemos o no tenemos lo que anhelaba nuestro corazón, porque en esa espera, en la presencia del Señor, hemos aprendido a valorar que estar delante de Él es lo más hermoso y lo que más llena nuestra vida que cualquier otra cosa. Y ya quizás no está en un segundo plano el querer tener hijos, está en segundo plano el tener un trabajo mejor, está en un segundo plano cualquier deseo que pueda haber en nuestro corazón, que no digo que sea malo, que son cosas legítimas, pero en la presencia del Señor aprendemos a valorar esa intimidad con el Señor, y eso es hermoso y eso es precioso. Mirad, el Señor sigue diciendo otra frase acerca de la provisión. Dice: aderezas mesa delante de mí, versículo 5, en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí. Vosotros imaginaros un banquete. El Señor ha preparado un banquete para nosotros y nosotros somos sus invitados, y aquí podemos ver que el Señor se ha tomado el tiempo para preparar todas las cosas. A Dios no se le escapa nada, hermanos. A Dios no se le escapa ningún detalle. El Señor ha preparado bien la mesa, ha puesto los cubiertos, ha puesto los platos, ha puesto las sillas, ha puesto el mantel, y nos ha convidado a nosotros a que estemos en su mesa. Nos habla de una intimidad. Cuando tú preparas un banquete, cuando tú preparas la mesa para comer con alguien, ¿cómo lo haces? Lo haces de la mejor manera, ¿verdad? Lo haces anhelando que llegue ese momento, porque tienes ganas, por lo menos aquí en España y en muchos otros países también, cuando tú invitas a alguien a comer en tu mesa es porque quieres intimar más con esa persona, porque tienes confianza con esa persona, porque quieres compartir con esa persona o con esas personas cosas hermosas, risas, incluso lloro, pero hay una intimidad, hay una cercanía y hay una preparación, y el Señor dice que prepara la mesa para nosotros de esa manera. Y nos da también un sitio de honor. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos sienta a la mesa, pero no todo el mundo se puede sentar a la mesa con el Padre, porque dice el versículo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿A quién nos puede sugerir que es la persona que no desea nuestro bien para nosotros? Que es la persona que desea nuestro mal en nuestra vida. ¿Quién es esa persona? ¿Mi vecino? ¿Mi hermano de la iglesia con el que no me llevo bien? ¿Aquel familiar que me tiene tirria? ¿Es mi angustiador? No, ¿verdad? Si bien hay muchas personas que ponen tropiezos en nuestra vida y que a veces nos lo hacen pasar mal, eso es cierto, pero hay un enemigo mucho más poderoso que intenta destruirnos, que intenta hacer que nuestra vida fracase, que intenta hacer que nosotros no disfrutemos de la mesa delante del Señor, que intenta hacer que todas las cosas que el Señor nos ha prometido no las veamos, pero que están ahí. Pero el Señor dice que Él adereza esa mesa delante de mis angustiadores, aquel que no puede hacer nada por impedir que yo me sienta a la mesa con el Padre, que no puede hacer nada por impedir que yo me sienta a la mesa con el Padre en esa intimidad y que yo disfrute de esa mesa con Él. Él no puede hacer nada de eso. Hay un versículo en Juan capítulo 10, versículo 10 que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir,
Pero yo he venido, dice Cristo Jesús, ¿para qué? Para que tengan vida. Y para que tengan vida no de cualquier manera, sino ¿cómo? Para que tengan vida en abundancia. Eso es lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que Cristo Jesús hace en nuestra vida. Que tengamos vida, pero no cualquier tipo de vida. Vida en abundancia. Adereza la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y Él me lo da todo. Me da toda la abundancia que pueda necesitar, que pueda tener. Porque Él está sentado ahí conmigo. Gloria al Señor. Hay una representación de esta comida que todos sabemos, ¿verdad? Y que solemos hacer todos los meses. ¿Cuál es? La Santa Cena. El Señor ha provisto también de este recordatorio, y esta cena nos recuerda la mayor provisión que Dios ha hecho por nosotros, que es que la salvación por medio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y cada vez que celebramos la Santa Cena recordamos esto, recordamos esa provisión que Dios ha hecho para nuestras vidas, de Él mismo muriendo en la cruz por nuestros pecados, de Él mismo sanando nuestras enfermedades, de Él mismo proveyendo un lugar mejor que esta vida allí junto a Él en el Padre, unas moradas eternas. Mirad, vamos a ir un momentito al Evangelio de Juan, capítulo 6. Aquí tenemos a Cristo Jesús hablando a sus discípulos acerca de un aspecto de la Santa Cena del Señor que ellos no entendieron. Evangelio de Juan, capítulo 6. El 53 al 56 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Cuando los discípulos escucharon a Jesús decir estas palabras, se escandalizaron, y porque lo estaban tomando de forma literal. Dice: Señor, esta palabra es dura de oír. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? ¿Pero vosotros pensáis que Cristo estaba diciendo eso de forma literal? Evidentemente no. El Señor no estaba diciendo de forma literal que tenéis que comer mi carne y que tenéis que beber mi sangre, porque si no, no vais a tener vida. Eso sería canibalismo, ¿verdad? Pero el Señor no estaba diciendo eso. El Señor le estaba hablando de que la verdadera vida, la que Cristo nos da cuando nosotros le tenemos a Él, cuando hemos creído que Él ha dado su cuerpo en sacrificio por nosotros, y cuando hemos creído que Él vertió hasta la última gota de su sangre por nosotros para ser limpiados de nuestros pecados. El que cree y acepta estas verdades, dice el Señor, que permanece en Dios y Dios en Él, y en el día postrero resucitará como Cristo resucitó. Eso es lo que Cristo está diciendo. Mirad, el contexto en el que está hablando Cristo Jesús venía un poquito, si vamos un poquito atrás, vemos que la multitud ha sido alimentada, 5.000 personas han sido alimentadas por el Señor. 5.000 personas han sido alimentadas con peces y panes. Dios ha hecho un milagro tremendo delante de ellos y han sido alimentados y han sido saciados cuando tenían la necesidad. Pero luego dice la Escritura que luego el Señor se va y que lo empiezan a buscar y lo encuentran. Bueno, estoy un poquito resumiendo, ¿vale? Ahí pasan más cosas, pero estoy un poco resumiendo.
y se va y llegan a la zona de Capernaum y lo encuentran allí y se extraña y dice, bueno, Señor, ¿cuándo has llegado acá? Y es que resulta que él llegó pues de una forma milagrosa y sobrenatural. Luego lo leí despacito en casa, ¿vale? Pero lo importante de esto es que el Señor, cuando ve a los discípulos y a las multitudes, cuando llegan a Él, le dice el Señor Jesús, dice, de cierto, fijaros qué palabras maduras, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, es decir, lo que el Señor había hecho acerca de la multiplicación de los panes y los peces, que cualquiera de nosotros, o a lo mejor no, pero se supone que cualquiera que hubiera visto ese milagro se hubiera quedado sorprendido, y no que menos habría pensado, esto no es normal, esta persona que está haciendo esto no es normal, esta persona es especial, algo bien tiene que venir de Dios, y desearan buscar y desearan anhelar más de Él. Pero el Señor le dice, de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido, porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso me estáis buscando. ¿Cuántas veces no buscamos al Señor por lo que Dios nos pueda dar? Porque comemos y nos saciamos y le damos gracias al Señor y luego después nos olvidamos de Dios. Y entonces dice la Escritura, trabajad, dice el Señor, trabajad no por la comida, lo más importante en esta vida, le está diciendo el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, es decir, Cristo Jesús, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron, vale, muy bien, ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? No estaban entendiendo nada. Lo que le suele pasar al ser humano, quieren hacer las cosas por ellos mismos. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor le responde, esta es la obra de Dios. ¿Queréis hacer las obras de Dios? Pues esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. En mí, creed en mí, creed que yo soy el pan de vida, creed que yo soy el maná que baja del cielo y que os puede alimentar, creed en mí. El Señor les está diciendo, la vida no se encuentra en las cosas materiales y en las cosas que muchas veces son necesarias para el cuerpo, pero eso no es lo principal. La vida se encuentra en mí, y el que me halla a mí tiene la vida, y el que permanece en esa vida en mí, dice, permanece en mí, yo en él, para siempre. Y yo le daré la vida eterna. Y esa es la promesa del Padre. Y esa es la promesa del Hijo. No tenéis que hacer ninguna otra cosa. Nos empeñamos, bueno, esto le agrada a Dios, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero a lo mejor no le estamos siguiendo como Él quiere que le sigamos, porque no le estamos creyendo a Él. El que cree en Él es el que hace luego las obras del Padre. Pero si no le ponemos a Él el primero, es imposible que las obras que podamos hacer le agrade a Él, porque estamos haciendo las obras por nuestra propia cuenta, sin ponerle a Él en primer lugar. Él tiene que ser el centro de toda nuestra vida, hermanos. Él le pertenece el primer lugar en todas las cosas, porque ya lo dice cuando hablaba de la vid, separados de mí nada podéis hacer. Le necesitamos. Y el Señor ha provisto la provisión de una manera hermosa y de una manera preciosa. Y el Señor nos ha prometido la vida abundante, pero no le creemos. Preferimos tomar las cosas por nuestra propia cuenta y tomar las iniciativas por nuestra propia cuenta. Y luego lo disfrazamos diciendo, bueno, es que el Señor me ha llevado hasta aquí. Y va totalmente en contra de lo que el Señor está diciendo. No, es que el Señor ha puesto esto en mi camino, pero va en contra totalmente de su palabra. ¿Cómo nos atrevemos a decir eso, hermanos? Eso no se puede. Eso no se puede hacer. No puedes hacer a Dios mentiroso y decir que Dios te ha dado cosas que no te ha dado solo para lavar tu conciencia. No. Esperar en Él y confiar en Él. Eso es lo que Dios quiere. A veces no es fácil,
Pero Dios muchas veces no nos lo pone fácil, aposta, porque quiere tratar con nuestro corazón, que es tan pecaminoso y que está lleno de tantas cosas que ni siquiera nosotros mismos a veces somos conscientes de ellas. Porque el Señor busca nuestra santidad y el Señor busca nuestro bien sobre todas las cosas. Pero nosotros, como niños malcriados, muchas veces no sabemos cuál es nuestro propio bien y hacemos lo que nos da la gana. El otro aspecto del versículo: aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí vemos la provisión de Dios en cuanto a su gracia. En cuanto a su gracia. ¿Qué es la gracia? Lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? La gracia, muy bien, la gracia es un regalo que Dios nos da y que no merecemos. Esa es la gracia. Dios nos da aquello que no merecemos y no nos da aquello que merecemos. Es decir, nos da su gracia abundante, nos da bendiciones, nos da la provisión de la salvación y no nos da lo que merecemos, que es la muerte. Porque en Cristo Jesús hemos leído que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, pero aquel que no cree en Él no tiene vida eterna. Y esta es la condenación, no porque Cristo quiera condenar al mundo, sino que el mundo se condena solo porque no acepta a Cristo, no cree en Cristo, no recibe a Cristo. Y entonces el mundo ya se condena por sí solo. Pues Dios muestra su provisión y en este versículo lo vemos. Y a mí cuando leía este salmo me viene a la memoria, un pasaje que creo que es de mis pasajes preferidos de la Biblia. Lo voy a compartir con vosotros. Vamos a ir a Zacarías. Zacarías capítulo 3, del 1 al 7. Hemos dicho que estamos sentados en la mesa del Padre y que aquel que desea mi mal no puede hacer nada. Está allí delante. O sea, la idea sugiere que está allí delante. Satanás está allí delante, viendo cómo yo disfruto de las bendiciones del Padre. Pero él ni puede participar, ni puede hacer nada para que yo no participe. Nada. Y esa es la gracia. Esa es la gracia. Fijaros, Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice así, es un pasaje de una visión del profeta Zacarías. El profeta Zacarías ve en visiones, ve lo siguiente, dice: luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán, o sea, Satanás, estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba vestido de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Y habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Y después dijo: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Y el ángel de Jehová seguía en pie. Después el ángel de Jehová amonestó a Josué y le dijo: así dice Jehová de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos aquí que están aquí te daré lugar. ¿Qué es lo que estaba pasando?
¿Por qué el profeta Zacarías tiene esta visión de parte de Dios? Mira, lo que estaba pasando es lo siguiente, resumiendo un poco. El pueblo de Israel llevaba en la cautividad 70 años. Habían sido cautivos por los babilónicos, ya sabéis, habían sido llevados fuera de su tierra, de la tierra prometida, de lo que Dios le había prometido, de la tierra que fluía leche y miel, y habían sido llevados cautivos por los babilonios. ¿Por qué? ¿A consecuencia de qué? Por su pecado. Porque ellos habían pecado delante de Dios, habían desobedecido a Dios, se habían ido en pos de otros ídolos, habían empezado a adorar a otras imágenes, habían empezado a hacer cosas abominables delante del Señor, que Dios nunca le había pedido que hicieran eso. Habían dejado su ley de lado, le habían dejado a Él de lado. Como consecuencia, ellos fueron llevados cautivos. La mano del Señor se apartó de ellos, la mano de bendición de Dios se apartó de ellos, y vino y otros tomaron su lugar, los llevaron cautivos a una tierra donde no tenían que estar. Destruyeron el templo que significaba el lugar donde la presencia del Señor estaba allí con ellos, un lugar significativo de que Dios estaba en medio de ellos. Pero como ellos habían decidido dejar a Dios y habían desobedecido y habían empezado a pecar y a hacer cosas que no tenían que hacer, les vino todas estas cosas por su desobediencia. Y la consecuencia, 70 años fuera de su tierra, siendo esclavos de los babilonios. Pero de repente el Señor manda, se cumple el tiempo, dice: no, he levantado mi mano delante de mi pueblo, los he perdonado, porque el pueblo empezó a clamar al Dios verdadero, a su Dios, pidiendo perdón al Señor por sus pecados, y el Señor levanta a alguien que los liberta y que los hace regresar otra vez a su tierra. Y cuando están allí, el Señor les da, por orden del profeta y se me ha ido ahora mismo, del gobernador de Nehemías, empiezan a reconstruir el templo. Y el profeta Zacarías tiene esta visión, y la visión consiste en lo siguiente. La visión consiste como si fuera un juicio, y por un lado tenemos al sumo sacerdote Josué, que representa al pueblo de Dios que ha pecado. ¿Y por qué vemos que ha pecado? Porque está vestido, dice la Escritura, de vestiduras viles, de vestiduras sucias. Un sacerdote, según la ley del Señor, no podía estar vestido así. Un sacerdote tenía sus propias vestiduras que Dios había mandado, unas vestiduras blancas de lino fino, tenía que ser vestido de determinada manera. Pero el sumo sacerdote no estaba vestido de esa forma porque había pecado y representaba al pueblo que estaba en pecado. Por otro lado, tenemos a Satanás, que dice que está a la mano derecha, cuyo nombre, Satanás, significa acusador. Y eso es lo que estaba haciendo. Estaba delante de Josué, acusándole y decirle: mira tú, ¿qué haces tú aquí? Si aquí lo que te van es, tú no tienes salvación ninguna, tú estás vestido de ropas viles, y diciéndole pues todo lo que le viniera en gana decirle, ¿no? Acusando a Josué. Luego está Jehová, luego está el Señor, que tiene toda la autoridad y que el mismo Dios lo reprende. Dice: Jehová te reprenda, dice la Escritura. Jehová, que ha escogido Jerusalén, te reprenda. Y lo hace reprender a Satanás por todas sus acusaciones, por una sencilla razón. Lo hace callar a Satanás, le hace callar delante de su presencia para que no siga acusando al pueblo de Dios, por una sencilla razón, simplemente una. ¿Cuál es? El único alegato que le da a Satanás para que se calle es el siguiente: porque Dios lo ha escogido. No porque sea perfecto, no porque no sea santo. O sea, Dios no está poniendo el alegato de que Él sea santo y por eso se tiene que callar. No, Dios sabe perfectamente que está vestido de vestiduras viles,
Dios sabe perfectamente que Josué, que todo el pueblo no merece el perdón de Dios por todas las cosas que han hecho, pero no es ese nuestro Dios. Dice, yo los he escogido. Y este que merecía morir en la hoguera, que merecía morir en las llamas, es como un tizón que se ha quedado ahí y que yo lo he rescatado, lo he cogido y he dicho, esto es mío y nadie me lo va a quitar. Esto es mío. Y tú ni nadie tienes que venir aquí a acusar de nada. Así que te traes. Y esa no es la Señor. Esa no es la Señor. Y dice la palabra que por otro lado está el ángel de Jehová, que representa a Cristo. Y el ángel de Jehová ordena y dice que le sean quitadas esas vestiduras. Quitadle esas vestiduras viles y sucias. Y le declara, y le dice, ponerle otras vestiduras. Y les declara que su pecado es quitado. Y de quitarle esas vestiduras viles y además ponerle un turbante limpio. ¿Sabéis las vestiduras de los sacerdotes que llevaban también un turbante, verdad? Y se llamaba una mitra. Y en la mitra tenían que llevar puesto algo muy significativo. ¿Os acordáis de lo que era? Muy bien. Los sacerdotes tenían que llevar aquí escrito santidad a Jehová. Y el Señor Jesucristo dice, quitarle esas vestiduras viles, ponerle unas vestiduras limpias, ponerle las vestiduras blancas y ponerle la mitra, porque este hombre lo he santificado, porque es mío. Y yo que le he escogido, he hecho que todo su pecado sea quitado y sea limpiado. Ahora bien, le da una recomendación y le dice, así dice Jehová de los ejércitos, yo he hecho esto por ti. Tú no merecías ser salvado, tú no merecías ser limpiado, pero yo porque te he amado y porque te he escogido he hecho esto. Yo te perdono, pero tienes que andar en mis caminos. Y si guardas mi ordenanza, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. Y entre todos estos que están aquí, yo te voy a dar lugar. Qué hermoso. Este pasaje es hermoso y es precioso, hermano. No tiene comparación. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es lo que nos recuerda el Señor cuando estamos sentados a su mesa, cuando Dios nos da la vida abundante que el Señor nos ha preparado. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, el acusador no nos puede acusar cuando estamos sometidos al Señor. Porque Cristo Jesús ha hecho por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Lo que nosotros no podemos hacer. Y no merecíamos estar en la mesa, pero el Señor nos ha sentado a su mesa. El Señor ha provisto todas las cosas, porque por nosotros mismos no podíamos tener esa provisión, no podíamos hacerlo. Pero el Señor ha provisto todas las cosas, y lo más hermoso que ha provisto en nuestra vida es la salvación. Lo más hermoso que ha provisto en nuestra vida es poder tener esa comunión y poder tener esa intimidad con el Señor. Eso es lo que debemos anhelar siempre. Eso es lo que debemos buscar siempre. Más que cualquier otra cosa. Las demás cosas ya vendrán. Las demás cosas el Señor nos las da. Pero lo que más tenemos que poner es poner a Cristo Jesús en el centro de nuestra vida, que es donde tiene que estar. Luego sigue diciendo el Salmo 23 que Él unge nuestra cabeza con aceite. Y eso también es muy significativo, porque la unción del aceite significa, tiene en la Biblia, tiene la representación del Espíritu Santo. Él ha provisto también y ha derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para consagrarnos a Él. Para consagrarnos a Él y darnos mucho más de Él en nosotros. Y sería para desarrollar en otra ocasión, pero ya hablaremos de esto otro día. Pero lo importante, hermanos, que quiero dejaros es esto: el Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestro pastor. Él no nos va a llevar, tenemos que dejarnos confiar en Él. Si
si realmente le amamos, si realmente le queremos, si realmente hemos creído en Él, tenemos que confiar en Él como nuestro pastor en todos los sentidos y trabajar eso en nuestra vida y pedirle al Señor perdón cuando no andamos conforme a su palabra, no andamos conforme a estas verdades que estamos aprendiendo. Eso es lo que el Señor quiere. Señor, bendiga.